Bueno, ahora con siguiente tema que es el BJT para potencia, un transistor de unión bipolar para potencia. Es el tema de estudio de electrónica analógica y de uso en otras asignaturas. Los símbolos pues ya los conocen, es un transistor que falta el círculo, para ser precisos. Hay dos tipos de transistores bipolares. En uno la base es material tipo P y en el otro la base es material tipo N. Y el símbolo del diodo que indica hacia dónde va, hacia dónde funciona la corriente, hacia dónde puede fluir la corriente. El símbolo convencional, recuerden. La estructura primitiva, bueno, recordemos que los transistores bipolares, pues es una estructura sencilla, que es un material, en este caso un material tipo N, un material tipo P y un material tipo N. Y en el caso del PNP, pues simplemente se sobreponen primero el P, luego el N y luego el P. Aquí solamente esta estructura está refiriéndose a la primera, al tipo NPN. No parece la misma estructura, y de hecho no es la misma estructura de un transistor típico de pequeña señal o alta frecuencia. El transistor bipolar para potencia se tuvo que diseñar un poco diferente, la estructura se tuvo que hacer un poco diferente. Precisamente el querer que puedan fluir corrientes elevadas y soportar un voltaje entre colector y emisor mayor, pues fue necesario, pues para poder lograr ese tipo de transistores, pues fue necesario cambiar un poco la estructura. Entonces aquí se notan esos cambios en, en esas capas. Hay dopados diferentes, en uno hay más dopado en una zona que en otra. Hay dopado de material tipo P y un dopado de material tipo N y no fue sobrepuesta de la misma manera que un transistor bipolar típico. La zona, eso sí, recordarán que los transistores bipolares, la base debe ser una zona muy delgada, pues para que la beta de ese transistor sea lo suficientemente grande para que funcione bien como compuerta. Entonces la base aquí se tuvo que hacer de otra manera, tener una zona delgada, a, pero diferente a lo que típicamente se logra, pues para que tenga un voltaje de ruptura mayor. Entonces, bueno, esta es la estructura que se ha diseñado, se ha usado para hacer transistores de potencia bipolares. Sigue siendo aún así un material N, un material P y un material N. Recuerden que el emisor debe de doparse más que el colector. Y, este tipo de transistores, precisamente por esta estructura bastante más diferente a los tradicionales, pues hace que entre el emisor y el colector haya una gran diferencia. Un transistor bipolar típicamente podría darse la vuelta, o sea, poderse usar al revés. No funciona del todo bien o no tiene mucha ganancia, pero funciona. Y estos en cambio, pues el cambio estructural pues hace que el emisor sea muy diferente a lo que es el colector. Sin embargo, pues las curvas características de estos transistores son similares a los típicos. Recordarán esto, que hay dos curvas características. Se pueden obtener más, pero estas son las fundamentales. Considerando que la entrada es entre base y emisor. Si la señal que lo activa o desactiva es entre base y emisor, pues esta es la curva de entrada. Corriente de base, voltaje base emisor. Entonces aquí lo tenemos. Y es un diodo, lo que se observa es un diodo, entonces son curvas diferentes. Como hay otra par de terminales, pues estas diferencias, porque varias curvas, pues depende de qué voltaje colector emisor se puso en las otras dos terminales. Realmente son muy cercanas. Estas terminales estas curvas son muy cercanas entre sí y son la curva de un diodo. Así que entre ellos se puede obtener el voltaje de umbral, ¿no? Que requiere este transistor para. La idea es utilizarlo como un interruptor, entonces para saturar o para cortar. Ahora, en el otro lado, esta es la curva más importante en los transistores bipolares, que es la de salida, asumiendo que esta es la salida de este lado. De este lado, pues entonces la corriente es la corriente que fluye por aquí, por el colector. Aquí lo tenemos, la corriente de colector. Y el voltaje que se queda entre sus terminales, que es el voltaje colector-emisor, que es el eje X. La curva característica, pues es una curva típica de un transistor bipolar, recordarán esto. Una línea recta de donde parten ahí diferentes curvas. Cada una depende
de lo que es la corriente de base. Entonces, estas son las corrientes de colector, diferentes corrientes de colector. Y cada una de ellas pues depende de una cierta corriente de base. Esta sería la de base 1, la corriente de base 2, la corriente de base 3, por ejemplo. La corriente de base 1 es mayor, perdón, la corriente de base 2 es mayor que la de base 1, la de base 3 es mayor que la de base 2. Entre más corriente por la base introducimos, mayor corriente en el colector hay. En esta estructura, los cambios que se hicieron a esa estructura, pues resultan en estos cambios significativos. Recordarán, esta es la región de corte, o sea, cuando no hay corriente en la base, asumimos que no hay corriente en la base, yo le pongo una fuente por acá, el voltaje colector emisor, y voy subiendo esa fuente y no hay corriente, el componente se comporta como un circuito abierto, por eso aparece esta zona. Esta corriente de aquí sería prácticamente la corriente de fuga entre las uniones, entre colector y emisor. Entre esas uniones, solo una corriente de fuga. Entonces es esta zona, es una corriente muy, muy pequeña. Pero ¿qué pasa si subo mucho el voltaje? El voltaje entre colector y emisor, pues logro o puedo llegar hasta la ruptura. Aquí se encuentra el voltaje de ruptura. Es este punto. Regularmente cuando eso ocurre, pues en esa ruptura se daña el componente, ¿no? Aún así, pues esta es la curva. En ese momento que ocurre la ruptura, es una ruptura por avalancha, fluye una gran cantidad de corriente. Si ahora introduzco corriente en la base, pues tengo una curva diferente, pero lo mismo. Entonces, de este lado yo puedo subir el voltaje más y más y más y llegar al voltaje de ruptura. Entonces ocurre este fenómeno. Y así, entre más corriente de base ponga, la curva que adquiero pues es más alta, pero tiene su voltaje de ruptura. Entonces, esta zona de acá pues es la zona de ruptura. Y curiosamente ocurre este fenómeno, que no daña necesariamente al transistor, es esta segunda ruptura. Entonces, si yo subo esta corriente y el voltaje también si subo la corriente de base, tengo una curva arriba, una curva más alta, y subo el voltaje colector emisor, por este lado está subiendo, o sea, hay más corriente, pero también hay más voltaje por acá, ocurre este fenómeno, lo que se conoce como una segunda ruptura. Es más abajo de la original y no daña el transistor, y también es un fenómeno que ocurre típicamente en transistores de potencia por los voltajes que se están utilizando. ¿Sí? También ocurre esta parte, toda esta zona de aquí es la zona de saturación. Esta es la curva típica de saturación de un transistor bipolar. Sin embargo, la idea de estos transistores es poder utilizarlos de tal manera que estén efectivamente bien saturados, que este voltaje colector emisor caiga lo más posible, lo más cercanamente posible a cero. Entonces, a estos transistores lo que se hace es introducir aún más corriente de base. Al introducir mucha más corriente de base, lo que se intenta es que su voltaje colector emisor caiga aún más de lo que era típicamente. Y tenemos esta otra línea recta, esta línea recta se llama saturación dura, es sobre excitar o forzar al transistor a que se sature aún más. Y bueno, eso da otros términos que en un momento los comentaré. Entonces, es un transistor típico bipolar, pero tiene características diferentes, un poco diferentes, que son de utilidad o importantes considerarlas en el diseño con ellos. Claro que si queremos hacer, por ejemplo, un circuito convertidor que eleve voltaje para un diodo LED, por ejemplo, es una aplicación típica. Los diodos LED ocupan a lo mejor de luz blanca, ocupan tal vez 3 o 4 volts. Pero si lo queremos prender con una batería de 1.5, pues ocupamos un circuito convertidor que es parte del curso que veremos más adelante. Entonces hay que elevar el voltaje. Pero ¿cuánta corriente ocupa el LED? Pues realmente muy poca corriente. ¿Y qué voltajes estamos hablando? De voltajes realmente bajos. Entonces, toda esta parte sobre la sobresaturación o la saturación dura o la suave
o los fenómenos de ruptura que existen, pues no tienen realmente importancia en ese tipo de aplicación. En ese tipo de aplicación se puede usar un transistor típico de pequeña señal que entre en corte y saturación de manera sencilla. Entonces, estos detalles son precisamente para cuando las corrientes y voltajes son bastante mayores. Los transistores de potencia pueden soportar algunos hasta 1000 volts o más, un poco más de 1000 volts. Típicamente alcanzan cientos de volts y pueden drenar corrientes de hasta decenas, ¿no? De varias decenas de amperes. No se comparan todavía a un tiristor que maneja eso y un poco más. Pero la conmutación puede ser mucho más veloz, eso sí, en los transistores bipolares que en un tiristor. En un momento esta segunda parte. Continuando con el BJT, con las características de un BJT para electrónica de potencia. Aquí está el símbolo, hay tres corrientes, ya conocemos cómo opera. La corriente de emisor es la suma de la de base y la de colector. Y como la idea es utilizar el transistor como un interruptor, entonces lo que queremos es cortar y saturar. Cortar es relativamente sencillo, se quita la corriente de base y deja de fluir corriente de colector, entonces el circuito o el transistor opera como un circuito abierto. Saturar implica meter una corriente suficientemente alta que le vamos a llamar corriente de base de saturación. Esa corriente suficientemente alta debe de crear una corriente de colector suficientemente grande y aparentar, dependiendo de la carga que esté conectado aquí, que todo el voltaje que está conectado de acá, una fuente que está conectada acá, aparezca en la carga. De tal forma que en el transistor entre colector y emisor, pues no quede voltaje. Ahora, los transistores bipolares no son ideales en el sentido de que no, cuando se saturan no llegan a cero. Se queda con un voltaje. La idea es que ese voltaje sea muy pequeño, el más pequeño posible. Entonces se hace esto. En vez de colocar una corriente de base para saturar, se pone un poco más allá de esa corriente de base para saturar, para asegurarnos que se sature. Ese extra más, pues le llamamos factor de sobreexcitación. Entonces es una relación es lo que ocupamos y lo que le vamos a agregar. O si lo vemos así, es un parámetro de diseño. O sea, lo vas a sobresaturar cuántas veces. Por ejemplo, el doble. Ah, bueno, entonces mi cálculo me dice que tengo que saturar con tanta corriente, entonces le pongo el doble, realmente. Entonces es simplemente un parámetro que se puede usar cuando hacemos de manera práctica el uso de un bipolar. Cuando hacemos eso, cuando le damos más corriente de la que es necesaria, estamos asumiendo que aquí está la corriente de colector, que es la que va a saturar, pero le vamos a poner más corriente de la necesaria para saturar. Entonces estamos hablando de una beta que le llamamos beta forzada, ¿sí? Estamos obligando de alguna manera a operar al transistor de cierta forma. Eso es en el caso de que sea indispensable, porque hubiera una corriente muy grande acá y este pequeño voltaje que se queda, pues es aún demasiada la potencia, entonces lo saturamos aún más. Ponemos más corriente de base para saturar. Ahora, el problema, o aparece un problema, entre más corriente utilizamos para saturar, recuerdan que las capacitancias internas, las capacitancias parásitas que se forman cuando yo tengo un material tipo P, pongo un material tipo N y entre el contacto de las dos se crea electrones de uno, pasan a los huecos del otro y queda una zona de vaciamiento de cargas libres. Entonces aparenta ser un conductor, un aislante en medio y un conductor en el otro material. ¿Y qué se formó? Pues un capacitor. Esa capacitancia pues es un problema realmente. Entre más meta yo corriente, estoy llenando ese capacitor de más carga. Y entonces lo saturo bien, o sea, hago esto, saturo el transistor, pero tiene muchas cargas ese capacitor. Entonces cuando yo ya lo quiera abrir otra vez, o sea, ese interruptor que estoy cerrando, ahora lo quiero abrir,
pues hay que sacar esas corrientes, esas cargas de ese capacitor. Y como fueron más, pues se tarda más, se vuelve más lento el componente. Entonces saturó bien, pero lo hice más lento. Esa es una desventaja. Y bueno, aquí pues solamente unas gráficas para ver esos detalles que son importantes cuando hablamos de velocidad y hablamos de potencia. Imaginen que esta es la señal a este diodo, al base emisor. Entonces yo conecto, como lo estamos usando como un interruptor, pues se utilizan señales cuadradas para abrir y cerrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra la señal, satura al diodo base emisor, fluye corriente, pero luego ya lo quiero abrir. Entonces tengo que invertir la terminal o simplemente quitar la corriente. ¿Y qué va a pasar? En vez de que entre estos dos la corriente fluya y luego deje de fluir, va a haber un tiempo de almacenamiento de sentido inverso, que es este tiempo se debe a esas cargas en ese capacitor parásito que ahora están sacándose en sentido contrario. Por eso aparece de este lado. Y aparece entonces algo que se conoce como TD, que es un tiempo de retardo. Tiempo de retardo. Y aparece un TR, un tiempo R, que se llama tiempo de elevación. Entonces uno es el tiempo de retardo y el otro es el tiempo de elevación. Recordarán eso de sus cursos de electrónica analógica, que es un parámetro que aparece en las uniones semiconductoras que se llama tiempo de recuperación inversa. La suma de estos dos pues es el tiempo de recuperación inversa. Ok, entonces esto ocurre en una unión, en la unión base emisor. Y ocurre este tiempo de recuperación inversa, aunque tenga otros nombres dependiendo de la aplicación a la que estamos. Pero bueno, es en términos generales, en una unión rectificante, pues el cambio de conducir a dejar de conducir se llama tiempo de recuperación inversa. No ocurre de manera inmediata. Las cargas que entraron a ese capacitor parásito ahora hay que sacarlas, llevarlas fuera de la unión. Y entonces pues no es inmediato ese cambio de conducir a no conducir. Y se llama tiempo de recuperación inversa. Ahora, vamos a verlo aquí en esta otra gráfica, ya no a nivel del dispositivo, sino como una aplicación, como ese interruptor aplicándose. De este lado hay una fuente que le vamos a llamar VCC, o vamos a verlo de esta forma. Es una fuente, por ejemplo, de corriente continua, el interruptor, que en este caso un transistor, y mi carga. Cuando el interruptor está abierto, pues no hay flujos de corriente a través de él. Y luego lo cerramos. Cerrarlo implica saturarlo. ¿Sí? En el caso de un transistor bipolar, saturar. Entonces, cuando está bloqueado o en corte, está apagado el circuito propiamente, no hay flujos de corriente. Cuando este se cierra o se satura, como uno le quiera nombrar, es cuando encendemos el componente. Por eso este término, el tiempo de encendido. Cuando se enciende el componente, pues no ocurre de manera inmediata precisamente por estos tiempos de recuperaciones. No ocurren de manera inmediata. Quizá no le pusimos ahorita, en este caso, corriente, pero ahora le ponemos corriente y hay un capacitor que hay que cargarse. Entonces ocurre este fenómeno. Aquí, en este punto es cuando se puso la señal para encender, o sea, se aplica la corriente por la base. Es este punto. Pero no ocurre inmediatamente, o sea, el transistor no tiene todo el voltaje de la fuente y de repente se va a cero. No ocurre, o a saturación. No ocurre eso. Ocurre esto. Hay un pequeño retraso y luego, ahora sí empieza a funcionar cambiando de estado, pero no lo hace de manera inmediata. La pendiente no es infinita. Es una pendiente
de cierto valor, una pendiente negativa de cierto valor. Entonces, hay un tiempo en el que de tener un voltaje elevado pasa a estar saturado y se lleva cierto tiempo. Y lo mismo cuando ya está saturado, estuvo cerrado el interruptor, pasa el tiempo de lo que querramos hacer con este circuito en el sentido de para crear la aplicación y luego, bueno, pues ahora hay que abrirlo, hay que abrir el circuito. Mando una señal para apertura, o sea que es quitar corriente de la base, simplemente en el caso de los bipolares. Quito la señal y ¿qué esperaría uno? ¿O qué quisiera uno? Que inmediatamente subiera, que de estar saturado el transistor pasara a corte. Pero no ocurre así. Las capacitancias que están internas, pues ahora están cargadas y hay que sacar esa corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí hay el tiempo de retardo y luego ahora sí empieza a subir hasta llegar al corte. Y esto se llama tiempo de apagado. No necesariamente son simétricas. Eso es importante considerarlo. De hecho, regularmente no son simétricas. Los tiempos de encendido ocurren fenómenos diferentes a los de apagado. Uno diría, pero si es el capacitor que está dentro ya es el mismo. Pues no. Recuerdan que cuando tienen material P, material N, y juntan y hacen el punto de contacto y crea la zona de vaciamiento, entonces queda un conductor, vamos a ponerlo acá, queda un conductor de material tipo P, un conductor de material tipo N, y en el punto de unión hay una recombinación de portadores. Entonces queda una zona que se comporta como un material intrínseco, sin portadores de carga libre. Y entonces pues se forma el capacitor, es un conductor, un aislante y un conductor. Cuando polarizamos directamente ese diodo, esa unión, lo que ocurre es que la zona de vaciamiento se hace más pequeña. Entonces la capacitancia sube. Recuerdan que en un capacitor, cuando las placas están más cercanas, la capacitancia sube. Entonces, ese capacitor que se está llenando, pues es de cierta magnitud. En cambio, cuando le quitamos la polarización, pues esa capacitancia regresa a su valor original. Entonces, otro capacitor, son capacitores diferentes. Entonces, el tiempo de encendido es realmente diferente al tiempo de apagado en una unión semiconductora. Este tipo de datos vienen en la hoja de especificación de los transistores, porque son muy importantes. ¿Por qué? Asumimos que cuando está abierto, pues no consume potencia, y sí, no hay corriente. Que cuando está cerrado, no consume potencia. ¿Por qué? Porque no hay voltaje. Pero no podemos realmente pensar que eso va a pasar. O sea, no solamente es pensar, pues, ok, no va a haber voltaje, no va a haber voltaje cero porque no es ideal. Va a haber un voltaje de saturación. Voltaje colector emisor de saturación. Entonces dice, ok, entonces se queda potencia, sí, muy bien. Pero está este tiempo de transición. Y en ese tiempo de transición, vean, imaginen aquí, a la mitad, puede haber, bueno, se está comportando en ese instante que dura poco tiempo, pero aún así en ese instante hay una resistencia porque está cambiando de parecer casi un cortocircuito a parecer a hacerse un circuito abierto. Entonces pasa por puntos medios de resistencia y entonces hay corriente y hay voltajes. Y en esos momentos de transición, aquí puede haber una potencia muy grande y quemar el componente, porque solamente consideramos que iba a estar acá arriba o que iba a estar acá abajo, y no es cierto, hay puntos medios. Entonces, los fabricantes de los transistores nos indican este tipo de información, estos tiempos para hacer estos cálculos de encendido y de apagado, y con ellos, pues corroborar que nuestro transistor, en esos instantes de conmutación, pues soporten el calor que va a generar. Bueno, hasta aquí la información del BJT para potencia.